Bueno, me presento, soy Indira, trabajo en Sistema B Chile. Estoy acá solo para darle la bienvenida y después desaparezco. Quiero presentarles a nuestros grandes panelistas de esta conversación que se llama Compromiso Empresarial con las Cero Emisiones Netas. Vamos a estar hablando sobre la mirada del sector privado en este desafío que tenemos de la reducción de emisiones para la construcción de una economía más justa con cero emisiones netas. En esta conversación estaremos junto a Carolina Mónaco. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, de compartir con tremendo panel. Qué bueno, gracias. Carolina es coordinadora general, también es parte del Departamento de Recaudación de Fondos, del Departamento de Consultoría y del Departamento de Huerta y Compost de EcoHouse, una organización sin fines de lucro, nacida en Argentina, que tiene presencia en América Latina, Europa y África, especializada en educación, política, economía y voluntariado para la sostenibilidad. Un gusto tenerte acá, Carolina, un honor. Muchísimas gracias. Además, estamos junto a Alex Eaton. Hola, Alex. Alex, a ver, parece que se quedó un poquito pegado su internet, pero ahí nos dirá si nos escucha y nos ve bien. Alex está conectado desde México, es director ejecutivo y cofundador de Sistema Bio, parece Sistema B, pero no es Sistema Bio. Sistema Bio es el equipo de biogás con más experiencia en el mundo, tiene presencia en México, Colombia, India y África, y ellos están comprometidos a trabajar cada día con pasión para lograr el bienestar de los productores y la protección del medio ambiente. Muchas gracias, Alex, por conectarte también hoy, por querer contar tu experiencia. Además, estamos con ustedes. Un gusto, Alex. Estamos con Marisabel Vázquez. Marisabel Vázquez es directora de mercadeo o marketing de Carabela Coffee. Carabela Coffee es una empresa colombiana que desde el año 2000 trabaja junto a pequeños agricultores para obtener café latinoamericano excepcional, enfocándose en las personas que hacen que suceda ese gran café. Su propósito es hacer el café mejor para todos los involucrados. Gracias, Marisabel. Hola, muchas gracias por la invitación. Emocionada por este panel. Qué bueno. Y por último, tenemos a nuestra queridísima moderadora. Estamos con Edith Iturralde. Edith es socia y fundadora de IPGES, una empresa B ecuatoriana, formada por profesionales del área ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, que están comprometidos con el manejo sustentable y la prevención de riesgos laborales, basada en principios simultáneos de conservación y desarrollo que estimula una cultura ambiental y de conciencia en la salud y seguridad laboral. Así que gracias, Edith, por sumarte también a este panel. Gracias, emocionadísima también y feliz de compartir este espacio con tremendo panel. Bueno, y yo me salgo de aquí y los dejo conversando para todas las personas. Ahora ya tenemos 42 personas que están escuchando y viéndonos, así que vuelvo al final del panel. Claro que sí, gracias, Indira. Bueno, qué gusto. Yo voy a ser la moderadora en este espacio. Gracias, Caro, Marisabel y Alex. Y bueno, estamos, yo creo que en este conversatorio... Yo no te veo. ¿Ah? ¿Nos escuchas, Alex? Marisabel, yo no veo a nadie menos tú. Ah, bueno. Sí, creo que nos vemos bien. Bueno, yo creo que estamos de manera roja, ¿no? Y este espacio, sobre todo para mí, es súper importante. Nosotros desde IPGES trabajamos muchísimo por la conciencia de trabajar hacia la carbono neutralidad, por la medición de la huella de carbono, y yo creo que ahora vamos a tener un espacio de conversación rico, un espacio donde podamos conversar sobre las buenas prácticas y sobre el rol de las empresas. Y yo no sé si ustedes sabían, Caro, Marisabel y Alex, quién fue la primera científica que a propósito fue mujer y cuándo habló
del efecto invernadero. Fue en 1856, imagínense, hace 165 años, y fue una mujer. Obviamente en esa época las mujeres no podían salir públicamente, mucho menos por todo el tema que había, ¿no? Entonces, su descubrimiento lo hizo un hombre, pero fue Eunice Newton quien habló ya del efecto invernadero y quien alertó. Y bueno, de 165 años acá, no hemos hecho todavía lo suficiente, ¿no? Entonces, yo quiero empezar un poquito, Caro, contigo. No sé si creo que Alex ya se vuelve a unir. ¿Cómo crees tú que sienten que el sector privado, cómo está actuando con relación a la crisis climática? Obviamente el sector privado, cuando una generaliza, ¿no? Entran ejemplos diversos. Hablar quizás en términos generales puede ser más injusto o menos injusto para algunas empresas que efectivamente están haciendo un montón de acciones, pero en líneas generales no con la celeridad y con la urgencia que efectivamente hace falta, digamos. Las investigaciones científicas, publicaciones que vienen estudiando la evolución del clima, de qué manera y con qué plazos se está calentando el planeta y se está modificando las condiciones climáticas y alterando las condiciones naturales, nos ponen en una situación de emergencia, en una situación de crisis, nos ponen plazos determinados para tomar decisiones realmente radicales en algunos puntos. La pandemia y toda la situación de pandemia nos demostró a nivel global, eso fue como increíble, que escuchando la ciencia y con voluntad y con decisiones realmente fuertes, concretas y necesarias, podemos modificar literalmente de la noche a la mañana nuestro estilo de vida, nuestra cotidianeidad, obviamente con un montón de impactos, pero pudimos hacerlo escuchando a la ciencia. En este caso es un poco lo mismo, la ciencia está hablando, bueno, vos traes un ejemplo desde 1800, digamos, hace muchísimo tiempo, y ya indispensablemente o indiferentemente de que la ciencia lo diga, lo podemos ver, ¿no? Estamos viendo y sintiendo las modificaciones del clima, las consecuencias que eso trae, con lo cual el sector privado está haciendo una transición, está modificando en algunos casos muchísimos procedimientos, productos, procesos, pero no con la celeridad suficiente que amerita la situación. Con lo cual es importante seguir trabajando en difundir información, en educar, en brindar herramientas que permitan que esta transición sea un poquito más fuerte, porque ya no estamos en un momento donde hay que evaluar si sí o si no, ya no es muy opcional. Está clarísimo que la forma en la que concebimos la economía, en la que concebimos nuestra forma de vida actual no se sostiene en el tiempo, genera grandes desigualdades e injusticias para muchísimas personas, especies con las que cohabitamos el planeta, con lo cual ya es momento de decir hasta acá, y es necesario hacer un cambio un poquito más fuerte y más importante que el que se viene haciendo ahora, y es importante que desde los diversos sectores se asuman compromisos y objetivos concretos, reales, medibles y que estén a la altura de las circunstancias. Sí, completamente. Y en función de eso, yo creo, y yo no sé qué opinen Marisabel y Alex, con relación a, sin embargo, nosotros, yo creo que al ser una comunidad B, estamos rodeados un poco del compromiso, ¿no? Estamos rodeados de empresas que tienen ya dentro de su ADN esta intención, al menos, de poder cambiar, pero cuando uno sale, se topa con que la gente realmente no tiene ese nivel de conciencia. Y bueno, tú, Marisabel, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué hace falta para que en Latinoamérica las empresas realmente tomen un rol activo con relación al cambio climático? Edith, me parece increíble ahorita que decías que hace más de 160 años empezó a hablar del tema y apenas desde hace un par de años para acá estamos empezando a ver empresas tomando acción. Cuando ya, como dice Caro, los estamos empezando a sentir, estamos empezando a ver, estamos empezando a
a sentir todas esas consecuencias, me pregunto, pues, ¿por qué? Porque no o sea, ¿por qué no se está viendo algo tan masivo desde antes? ¿Qué hace falta, en mi opinión, para que las empresas empiecen a tomar un rol más activo en la lucha del cambio climático? Varias cosas. Primero, empezar a entender, empezar a educarse. Por ejemplo, nosotros en Carabela llevamos ya como 5 años empezando a aprender acerca de esto, pero toma un proceso de aprender, porque primero es, ok, hacemos esto, cómo lo estamos haciendo y cómo esto está afectando, cuáles son nuestros números, cuántas son nuestras emisiones, cuánta agua estamos consumiendo, cuánta energía estamos consumiendo. O sea, es un proceso también como de educación y un proceso de aprender cómo lo estamos haciendo, pero también cómo lo podemos empezar a hacer mejor. Entonces, el primer paso es empezar y estamos tarde, una bomba de tiempo, pero entonces, pues mi invitación a todas las empresas, si no han empezado, empezar a medir, empezar a ver cómo, y es muy difícil decir que desde el principio se empiecen a establecer metas, pero primero es empezar a medirlo para ver cómo se puede medir para empezar a mejorar y establecer metas en el futuro. Pero entonces sí. Y también es un tema de unir fuerzas, porque las empresas individualmente pueden empezar y todos, pues cada uno, no solamente las empresas, sino las comunidades y la sociedad pueden aportar su grano de arena, pero de nada sirve, pues, si el gobierno u otras empresas privadas u otras empresas públicas y privadas no se comprometen, pues de pronto quita un poco los esfuerzos que están haciendo esas empresas que ya empezaron. Entonces, es unir fuerzas. Obviamente sabemos que pequeños granos de arena contribuyen, pero también sabemos que hay inversiones grandes que se tienen que hacer, hay cambios drásticos que se tienen que hacer y esto pues requiere de la ayuda de otros actores en las industrias y en los gobiernos. Adicionalmente, educar internamente. Por ejemplo, nosotros somos pues una empresa exportadora e importadora de café y no solamente en el trabajo de educar a los empleados a tomar estas pequeñas acciones que hacen e impactos mucho más grandes, sino también a los productores de café, pues con los que nosotros trabajamos, pero pues en cada una de las industrias, a los proveedores y a las personas dentro de estas industrias, que como decías tú, Edith, muchos todavía desconocen las causas, muchos todavía desconocen las consecuencias, el impacto. Muchos todavía desconocen cómo se puede contribuir. Saben que está como dicen, el elefante en la habitación, el elefante en el cuarto, pero pues no saben cómo proceder, no saben. Entonces, es una forma de educación. En nuestro caso, por ejemplo, los productores de café ellos sienten el cambio climático cosecha tras cosecha. Ellos no entienden por qué en su cosecha está lloviendo tanto, o no entienden por qué sus árboles de café se están afectando con las temperaturas. Pero pues también es educarlos y también educarlos a ellos en cómo mejorar también, usar menos químicos en sus fertilizantes, el uso de menos agua y cómo también ellos pueden medir su impacto para mejorar en el tiempo. Entonces, concientizar, sí. ¿No? Al final de cuentas, yo creo que un poco lo que podemos ir haciendo es concientizando, como tú dices, Marisabel, internamente, ¿no es cierto? Y lo que podamos hacer. Y bueno, estamos acá 72 participantes. Yo lo que les diría es, bueno, ¿quién de ustedes, ¿no es cierto?, dentro de sus empresas, dentro de sus actividades,
ya se han comprometido al menos, porque a mí lo que me pasa cuando voy a donde empresas, nosotros hacemos un poco el apoyo, la asesoría, la consultoría en temas de sostenibilidad, y las empresas me dicen, bueno, yo tengo la intención, pero no sé cómo. Pero si ya tienes la intención, ya tienes la mitad del camino. Es decir, si ya tienes el compromiso, ya tienes la voluntad, yo creo que eso es lo más importante. Entonces, si es que nos pueden ir contando ahí en el chat, ¿quién de ustedes ya se comprometió al menos, por ejemplo, con el Net Zero de Sistema B? Sería interesantísimo porque eso, por ejemplo, es el primer paso. Y tú, Alex, yo quería hacerte una pregunta, ustedes que están en toda esta... en el tema del biogás, ¿no es cierto?, de las implementaciones de las energías sustentables. ¿Cuál ha sido tu experiencia con aquellas empresas que han dicho, bueno, yo quiero, ¿no es cierto?, quiero empezar a trabajar? ¿Y cómo ha sido ese transitar y el acompañamiento que ustedes han podido hacer? Las buenas prácticas que han encontrado. Claro, sí, yo nada más para comentarles la pregunta anterior. Es cierto que pues hemos reconocido cambio climático para mucho tiempo, pero yo creo que en el punto donde estamos, pues no es muy lógico, siendo un humilde animal, que pensar que nosotros como un grupo sí se puede tener un impacto sobre algo tan grande, tan intangible como la clima, ¿no? Y creo que conciencia faltó evolucionarse, reconocer que nuestros impactos sí pueden tener un impacto a nivel planeta y parece que se brinca a que cada persona entonces reconoce su rol, su pequeño granito de arena dentro de un problema tan grande también. Creo que es un brinco de conciencia bastante difícil, o sea, es un concepto muy abstracto y hace 100 años no podrías convencer que una persona puede impactar ni un bosque, ni un río, ni el mar, y mucho menos la clima, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del sistema bio, nosotros existimos por el tema de cambio climático. Hace 15 años, la decisión de usar el biodigestor vino de un tesis mío del cambio que podría tener en cambio climático los biodigestores en México en particular. Y en este entonces realmente fue difícil hablar de cambio climático porque la gente ni entendía en el concepto de las emisiones. Entonces, solo medir la diferencia entre 15 años por acá, pues sí es un brinco realmente titánica, o sea, es un gigante evolución en la conciencia y me gustó mucho el punto de Carolina que a COVID nos demostró que tomando decisiones claras, individuales y grupales, en tus como pues grupos o escuelas o empresas o pueblos o estados, sí podría tener un impacto. Entonces aquí creo que ya tenemos los dos elementos, ¿no? Un reconocimiento, una conciencia mejorada de la gente que entiende que nosotros sí estamos en un tema global en cual lo podemos atacar y que trabajando en una manera juntos, siguiendo la ciencia, sí lo podemos hacer cambios. Yo nada más estoy totalmente de acuerdo con Maricel de las empresas, solamente que a mí me gustaría si hoy en día toman el brinco del compromiso antes de medir. Es decir, no sé dónde estoy ahorita, tengo que educarme, pero sé que ese es un reto que lo voy a apoyar o voy a subir a esta misión colectivo que tenemos de cambio climático, que es similar de los temas que se toca el sistema B, ¿no? O sea que no tienes que medir tus prácticas actuales para decir que quiero ser un lugar justo para trabajar, que quiero tener equidad de género y que quiero que mi empresa tiene un impacto positivo sobre el clima. En caso de nosotros, tenemos una experiencia muy similar con los productores. Nosotros trabajamos directamente con pequeños productores de ahora en 30 países y hemos podido entender algo muy interesante, que
no necesitas entender la ciencia de cambio climático para reconocer el reto, reconocer los cambios que están viviendo en la clima. En México hace 10 años nos empezaban a hablar de cambios en los padrones de lluvia, ya juntando con experiencias en la India, en África, donde hay demasiado o no suficiente agua, pues aprendimos mucho de los productores y aprendimos que realmente sigue siendo difícil para tomar decisiones para tal cual cambio climático. Es difícil tomar una decisión de una compra grande solamente, pero sí es un plus. Entonces, como que hay muchas soluciones hoy en día que realmente pues ganas por 2 o 3, o sea, ganas de la economía, ganas por eficiencia, ganas de mejor habilidad de reclutar gente, mejor ambiente de trabajo, mejor salud, y un plus adicional es el cambio, tu aportación a cambio climático. Entonces, hoy en día siento que es un brinco que, tienes que brincar y luego como juntar tus paracaídas, porque realmente medir y todo eso es un parte del proceso, pero pues tienes que tomar la decisión y tener la voluntad de hacer los cambios. Y en gran medida los cambios tendrán otros beneficios. O sea, en general, cuando tomas medidas para reducir tu sombra de emisiones o tu huella de emisiones, ahorras dinero, mejoras tus condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, hay que pensar en el ecosistema. Es difícil para empresas tomar brincos solitos, pero un dato muy interesante es que nosotros vendemos los bonos de carbono y la demanda y el precio ha replicado por 5 veces en los últimos 18 meses durante una pandemia de salud. Y las empresas grandes, de los más grandes, creo que son como 8,000 o 10,000 de los más grandes, como 6 o 7,000 de estos sí tienen compromisos net zero a 2030 o 2050. Entonces, aunque yo me hubiera gustado que hace 10 años empezamos para tener 10 años más de trabajo, sí siento que hemos juntado un momentum de aquí a 2030 para acción, y empresas que no suben a este barco van a quedar atrás, o sea, van a ver muy anacronólicos, como que no va a ser un lugar donde gente quiere trabajar ni comprar sus productos. Entonces, más bien creo que sí hemos generado una ola, y ser consistentes y dedicados van a subir muchos más, estoy convencido. Eso es un poco lo que yo quería agregar a lo que decía Marisabel y vos, Alex, que me coincido plenamente, que el trabajo colaborativo es fundamental, digamos, independientemente de que parezcan tareas titánicas y estos cambios importantes que hay que hacer, es necesario comprender que trabajar en alianzas estratégicas es fundamental. No todas las empresas tienen las posibilidades de atacar todos los objetivos al mismo tiempo. Entonces, bueno, quizás alguna empresa tiene una fortaleza y puede apoyarse con la fortaleza de otra empresa y trabajar en conjunto, o de otros sectores de la sociedad civil, por ejemplo, fundamental, gobierno. Y por otra parte también, esto que mencionabas, que es fundamental recibir incentivos para poder hacer estos cambios, que permitan hacer estos cambios. Históricamente, por lo menos en Argentina, que es el país que más conozco, digamos, se han hecho muchísimos incentivos, por ejemplo, en la industria energética, hacia otras direcciones que atentan contra la reducción de las emisiones, que son compromisos que asume el país frente a la comunidad global, con lo cual se dificulta a veces querer elegir este camino, porque las condiciones quizás están dadas más fácilmente para seguir otros caminos, con lo cual los incentivos es fundamental que existan, y visibilizar los beneficios, o sea, los beneficios socioeconómicos de tomar caminos que reduzcan el impacto son súper amplios, son numerosos desde el punto de vista de la persona que consume, desde el punto de vista ético y moral que tiene una empresa en base a sus actividades con la sociedad y con el planeta en la cual la empresa existe. Y conocer los plazos, o sea, cambiar la visión de plazos de corto plazo con las que quizás se evalúan decisiones,
porque la realidad es que no podemos pensar ni en corto plazo, ni solamente en el impacto local. El planeta es uno, es una unidad, estamos conectados en la sociedad, con el planeta, con el ambiente, son sistemas holísticos, con lo cual es importante que podamos contemplar los beneficios que hay, tanto para el impacto global que tienen las acciones, como para los distintos plazos un poquito más largos, ¿no?, que es necesario actualmente contemplar. Sí, 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 sin duda. Y mira, bueno, aquí, por ejemplo, nos dicen, LATE, nos comprometimos ya en el 2021, Climate Neutral Now, en FYER en Chile también. Y claro, debemos hacer un salto de conciencia sobre el granito de arena. Súper importantes estos comentarios. Qué importante lo que ustedes dicen, Caro y Alex, porque más allá de la responsabilidad, ¿no es cierto?, y del compromiso, que es el punto de partida, hay todos estos impactos positivos, ¿no es cierto?, y valores agregados que traen no solo a la organización, sino a la sociedad, el poder implementar conscientemente un camino hacia la carbono neutralidad. Pero yo aquí es importante, y tomando un poco en cuenta lo que contaba Alex, ¿no es cierto? Yo he visto, ¿no es cierto?, que hay muchas empresas que piensan, ¿no es cierto?, que llegar a la carbono neutralidad, por ejemplo, es sembrar un bosque. O llegar, o decir, ¿no es cierto?, soy carbono neutro porque recuperé tal ecosistema. Yo creo que la clave, ¿no es cierto?, de poder realmente hacer una gestión responsable, yo la divido como en 3 etapas, ¿no es cierto?, en 4, digamos. Primero, el compromiso, que es lo más importante, desde la más alta dirección, desde una organización, decir, listo, este año yo me voy a comprometer. Todavía no sé cómo, porque está bien no saber cómo, pero me voy a comprometer al menos, y esto quiero hacerlo. Número 2, sí, es la medición, el tener la línea base, ¿no es cierto?, el saber identificar qué es lo que yo estoy impactando. Pero la parte de la gestión, de la reducción de la huella de carbono, el mirar los procesos, realmente en trabajar para o eliminar, o el sustituir, o el implementar prácticas que reduzcan, ¿no es cierto?, el impacto, es, yo creo que la etapa más importante. Al final, debemos dejar la compensación, y la compensación debe hacerse de aquellas emisiones que no las podemos definitivamente, si somos una empresa de café, por ejemplo, seguramente habrá un proceso productivo ahí que no lo vamos a poder eliminar. Entonces, eso que no lo vamos a poder eliminar porque definitivamente es parte del proceso, eso sí ya lo compensamos, pero esta etapa de la reducción o de la eliminación es vital, y yo creo que ahí, por ejemplo, son los más grandes retos. No sé cómo le ven ustedes con relación a sus experiencias. Edith, estoy 100% de acuerdo contigo que el compromiso no se trata simplemente de hacer una transferencia o de girar un cheque para comprar créditos. Obviamente, siempre pues ser totalmente cero es muy complejo porque, pues como decías, en nuestro caso exportamos café, pues hay operaciones inevitables, pero sí estoy de acuerdo que es más allá de la compra, de la compensación, sino de cómo reducir. Entonces, me devuelvo un poco a educar, primero educarse, bueno, aquí estoy hoy, la línea base, quiero llegar acá, pero voy a llegar acá tengo 2 caminos, y 2 caminos que puedo coger ambos, ¿no? Por medio de la reducción y de la compensación. ¿Qué puedo reducir? Y lo que no puedo reducir, lo compenso. Entonces, energías limpias, la reducción de materiales o de productos que afecte de alguna otra forma el medio ambiente, o pues que genere más emisiones de carbono. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo que siempre hay que ver cómo ser más eficientes en temas de energía, en temas de agua, en temas de movilización, en temas de
y esto es un punto muy grande que también nos dimos cuenta en el 2020 con la pandemia, la cantidad, o sea, cómo redujo nuestras emisiones de carbono luego de que todos dejamos de viajar a viajes empresariales, viajes corporativos, y nosotros pues habíamos empezado a medir ya los viajes, las emisiones de los viajes, y cómo redujo nuestra huella con los viajes que redujeron pues obviamente en el 2020, y nos hicimos repensar, bueno, realmente cuáles de estos viajes que se hacían tal vez en el 2019 son necesarios. Entonces, ir esos detalles, o por ejemplo, cómo generamos más eficiencia. Ahí se nos fue, creo, Marisabel. Pues maximizamos el espacio para generar más eficiencias. Sí, sin duda, y definitivamente nos tuvo que pasar algo tan fuerte como la pandemia para repensar nuestros procesos, ¿no? Y para ser eficientes y para evitar trasladarnos de un lado a otro para una reunión, sino conectarnos todos virtualmente y estar en este espacio maravilloso que creo, con su espero comunidad, no equivocarme, que creo que sin la pandemia no hubiera sido así este salto tan importante que ayudó sin duda alguna a que seamos más eficientes. Y bueno, yo no sé si ustedes quisieran compartir alguna buena práctica a los participantes que nos están escuchando, y aquellos que dicen, bueno, probablemente por ahí decían, no es solo empresas de producción. Por supuesto que no son solo empresas de producción. Desde una empresa chiquita a una consultora chiquita que tiene pocas personas, ¿no es cierto?, hasta una industria gigantesca. Ya estamos viendo, por ejemplo, que industrias como Toyota están cambiando sus modelos de negocio y están trasladando, ¿no es cierto?, por el tema del cambio climático, por el compromiso que sienten. Entonces, desde las empresas más chiquitas o desde los emprendimientos más pequeños hasta las grandes empresas, nosotros podemos cambiar. No sé si por ahí se les ocurre alguna buena práctica que hayan visto en alguna empresa y que puedan compartirla para que nos escuchen y vean que bueno, que es posible, ¿no? Que sí es alcanzable. Lo que mencionabas recién me parece fundamental, que no se trata de poner el foco en la compensación cuando ya la emisión fue realizada, sino en cómo reducir esas emisiones al máximo, o el impacto en general al máximo. Las emisiones son una arista o digamos, un aspecto a considerar, pero el impacto en general es importante. Los límites planetarios son claros, el presupuesto de carbono es claro como para evitar desregulaciones fuertes en el clima, con lo cual no se trata de, bueno, emitir, total compenso porque tengo la posibilidad de, sino que tenemos como una responsabilidad. Así que me encanta que hayas hecho ese punto porque es algo que siempre nos gusta como poner el foco. Y en línea a lo que consultabas recién, creo que la primera buena práctica que podemos recomendar es mirar con ojo crítico qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Ya sea en un producto, en un procedimiento, en una práctica, un poco lo que decías recién, Marisabel, estamos siguiendo quizás con una inercia de comportamientos que veníamos manejando y en un momento nos obliga una crisis sanitaria global a decir, frenemos, ¿esto es necesario o no? ¿Necesito ir a hacer esta actividad, esta compra, trasladar ese procedimiento, digamos, a las prácticas cotidianas que existen en las actividades económicas, es fundamental, porque nos llevan a la filosofía de ¿qué estoy haciendo y para qué? Y esa es la pregunta más importante que da pie, o el puntapié inicial a, bueno, y entonces si veo que esto no tiene un sentido alineado a lo que estoy queriendo promover o promocionar, bueno, necesito hacer una modificación. Y el primer paso el más importante de todos, independientemente de que sea el más acertado, el mejor, siempre somos perfectibles, siempre los procedimientos se pueden mejorar, siempre podemos tener más ambición, digamos, y poder ir buscando objetivos más grandes, pero es fundamental que miremos, que prestemos atención a lo que estamos haciendo y que en base a eso podamos tomar decisiones que vayan en línea con lo que creemos y con lo que queremos.
Y ya no se trata de por las generaciones futuras, es actual. Esto está sucediendo en este momento, está afectando hoy a personas, a especies con las que compartimos el planeta, con lo cual ya es algo que nos interpela. A nosotras, a nosotros, a quienes están viendo, ya no se trata de, bueno, será un problema de hijos, hijas y generaciones que vienen, no. Es Claro. actual. Y por lo cual, como es actual y como nuestras decisiones tienen impactos ahora, hoy, en este momento, en este planeta, necesitamos prestarle atención a esas decisiones. Creo que ese sería como mi primera recomendación, digamos. Interesante, Caro. Nosotros hemos, por ejemplo, ya seguido muchas de las reglas de reducción. En la oficina principal tenemos paneles solar, captación de agua de lluvia. Y obviamente nuestro propósito es reducir emisiones, entonces como que a nosotros estamos mucho más estamos muy carbono negativo. Pero en tanto mejores prácticas, yo siento que lo mejor consejo es que cambio climático no debe ser como una junta que tienen cada mes, debe ser un punto de la agenda adentro de cada tema, ¿no? Y reconocer que pues tú tienes diferentes influencias, círculos de influencia, ¿no? O sea que nosotros, la conversación alrededor de cambio climático con los productores es distinto de lo que tenemos con los empleados, es distinto de lo que tenemos con los inversionistas, los aliados, con los estándares de bonos de carbono. Y nuestros empleados luego regresan a sus familias, sus redes, sus otras actividades con el mismo discurso. Los productores hablan entre ellos. Entonces, sí es o sea, no debe ser como un ítem, ¿no? O sea, en la misma manera que las empresas siempre han existido en un solo lineamiento económico, en cual todas las decisiones tenían un elemento económico, luego empezaban a evolucionar a pensar en bienestar humano o temas de la comunidad. Ya tienen que tomar este siguiente brinco, que es cuál es mi rol en el ecosistema y relacionado al cambio climático y mi entorno, ¿no? Y no debe ser algo que especialistas solitos se atienden cada ¿no? Es algo que debe estar presente. ¿Cuál es la implicación a clima de esta decisión? ¿Cómo lo mejoramos? Y ahí creo que de la misma manera que siempre quiere ser más económicamente eficiente, tenemos que cambiar esto. Y la esperanza es que los mercados, gobiernos, leyes, etcétera, reconoce esta fuerza. Y yo creo que sí, ese es el brinco que quiero que todos toman, ¿no? O sea, que si tenemos fe que el humano no es tan irresponsable de quemar su último bosque, pues ya estamos en el límite, como dice Carolina. O sea, que el tiempo de actuar fue hace 10 años y aquí estamos y estamos contra el reloj y todos tenemos que subir al mismo barco. Entonces, si tenemos fe que las reglas del mercado, los consumidores, los inversionistas, todos van a reconocer estas acciones, yo creo que reconociendo que sí es un sistema holística, hay muchos recursos para bajar tu huella, pero tienes que creer en ello y ponerlo central de la posicionamiento y las acciones y la misión de tu empresa. Qué lindo, qué importante eso, Alex, el tener fe, ¿no? El tener fe en que sí se pueden lograr las cosas y que juntos podemos trabajar y llegar a un resultado. Acá hay una pregunta, dice, me gustaría saber cómo es posible generar dichos cambios en empresas, cero emisiones, reducción de basura, sin que estos costos pasen a los consumidores, clientes, usuarios. ¿Algún comentario al respecto? Pues que se pasan, o sea, este es el parte de, ¿no? O sea, que los consumidores también estamos viendo que pues este es parte de la cadena y que tú la pases o lo pides o lo exiges a tus proveedores. Entonces, pues esta es la cadena, ¿no? Si tu proveedor te dice que pues quieren usar mejores materiales o tú la pides de tu proveedor, pues estos son los pasos. Sin embargo, hay muy pocas decisiones que realmente muy impactantes que deben costar mucho más. Esta es la realidad. Es que sí, en general te puedes encontrar eficiencia. Exactamente, en general los costos, nuevamente esto de los plazos,
muchas veces, si es necesario hacer una inversión para modificar algún procedimiento, esa inversión se termina. En el 99% de los casos nosotros trabajamos muchísimo con empresas en este acompañamiento a reducir su impacto, a aprender y conocer más sobre temáticas socioambientales. En líneas generales, esas inversiones iniciales se traducen en mucha eficiencia, o sea, en muchísima mayor eficiencia y en la reducción de costos en términos de dinero, en plazos medianos, a veces cortos, o largos, depende de qué se trate la inversión que se realice. Pero en el 99% de los casos, en términos de dinero, se termina ahorrando. En tiempo se termina ahorrando y se gana en eficiencia, con lo cual... Y además, y claro, hay una cosa importante que hoy está comprobado, que los consumidores se empatizan mucho con el proceso, ¿no es cierto?, responsable, sustentable y aquel producto que comparte mis valores. Un consumidor está dispuesto, ¿no es cierto?, a sacrificar un poco más si es que, por ejemplo, ese producto es eco-friendly, si es que tiene declarado, ¿no es cierto?, su carbono neutralidad, o si comparte los valores que yo comparto como consumidor. Y hoy por hoy la gente está optando también por aquellos. Entonces, yo creo que definitivamente es cuestión de comprometerse, ¿no es cierto? Y de ir trabajando y de ir surfeando ya en el océano de la carbono neutralidad definitivamente. Y quizás también, que será para otro panel, pero resignificar el concepto de costo, porque los costos están, quizás no se asignan a una actividad productiva y se pagan por otro lado, pero los costos ambientales en líneas generales se contemplan como externalidades, suceden, sí, alguien está pagando esto. Exacto, claro. Entonces sucede de Y alguna u muchas otra veces forma, son incuantificables. solo que no están asignados quizás a determinadas actividades, con lo cual es importante también ir al corazón y a la base de la cuestión. Y es que yo creo que los consumidores también son parte de esto, no solamente las empresas, sino los consumidores son parte del proceso y lo tienen que actuar como tal. Y son decisiones, si hay que invertir de pronto más hoy, como decía Carolina, son decisiones inmediatas, pero con visión a largo plazo. En algún momento estas decisiones van a generar eficiencias y beneficios a largo plazo. Sí, sin duda, sin duda. Interesante. Y no también, sé, Indira, si estamos con tiempo o sí, podemos estamos con el continuar. Okay. No, sí, podríamos continuar toda la tarde, todo el Estamos día emocionados. hablando de eso, porque es súper interesante y hay muchísimo por aprender. Cuando estamos haciendo talleres con las empresas B sobre este tema, que de hecho Edith nos está apoyando también con eso, y hay tantas dudas y tanto por aprender y por compartir que tenemos para conversar. Se pueden hacer grupos entre las empresas B para conversar y compartir experiencias porque hay mucho aprendizaje por compartir. Ahora les agradezco muchísimo a los 4 por estar aquí compartiendo con nosotras.